Es martes 11 de junio del año 2024, 3 y 5 de la tarde. Bienvenidos una vez más a una nueva clase de nuestra cátedra Derecho Romano 2 online. Presentes en este momento Joelis Vargas, Mayra Parra, Christopher Herrades, Jessica Padrón, Luis Teis y Katiuska Malavé. Bienvenidos, estimados compañeros, a una nueva clase de nuestra cátedra Derecho Romano 2. Día lluvioso. Bastante lluvia se ha presentado, por lo menos en donde yo me encuentro presente en este momento. Esperemos pues que el servicio eléctrico y el servicio de internet, por lo menos durante la hora y media de nuestra clase, se comporten debidamente. Para los efectos, entonces, vamos a continuar con nuestra materia. Joelis, ¿me escuchan perfectamente? Joelis, ¿se me escucha la voz perfectamente? ¿Cómo recibes el audio? Sí, profe. Gracias, Joelis. Se escucha bien. Muchas gracias, Joelis. Entonces, fíjense, puede ocurrir, recuerden que finalizamos la semana pasada con el testamento, las formas y modos de elaborar el mismo. Diego, buenas tardes. Bienvenido a nuestra clase en el día de hoy. Bienvenido, Diego. Buenas tardes, profe. Les decía entonces que nuestra última reunión culminamos con el aspecto de los tipos de testamento, la forma de redactarlos, y por consiguiente vamos a continuar con esta parte final de Derecho Romano 2, como son las sucesiones mortis causa, posterior a la muerte. Giovaneisa, buenas tardes, bienvenida a nuestra clase el día de hoy. Giovaneisa, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, de igual manera, Jesús. Bienvenida. Buenas tardes, profe. Bienvenido, Jesús, y bienvenido, Giovaneisa. Les decía entonces que podía ocurrir o puede ocurrir, solía ocurrir en la antigua Roma, que entre el llamamiento o la delación y la aceptación para la adquisición de la herencia transcurriera un periodo de tiempo más o menos largo o provocado. Podía ocurrir en ocasiones que entre el llamamiento o la apertura de la sucesión, la llamada delación, y la aceptación para la adquisición de la herencia transcurriera un periodo de tiempo pronunciado, un periodo de tiempo que iba a provocar el nacimiento de un espacio o una determinada fase intermedia entre la muerte del causante y la entrega de su patrimonio a sus herederos. Esa fase intermedia de tiempo lograba producir un vacío en la titularidad de las relaciones
hereditarias y por consiguiente convertían a las cosas que conformaban la herencia total en la denominada res nullius, la que denominaba Gallo en las distintas bibliografías que podemos consultar, la res nullius, las cosas de nadie. Gallo, por supuesto, lo manifestaba en perfecto latín. Yo lo puedo traducir en español, vista ya mis limitaciones en el latín. Gallo decía en cuanto a esta situación de cuando la herencia estaba en esa fase intermedia, se refería al respecto debido a que los bienes de la herencia, antes que haya algún heredero fijo, no están en los bienes de persona alguna. La res nullius lo denominaba Gallo, res nullo, o sea, que significaba para ellos cosa de nadie. Por consiguiente, esta situación podía dar lugar cuando existía este lapsus en donde el patrimonio global se convertía en cosa que no tuviese el dueño, no tuviese absolutamente un apoderado. Podía darse en la antigua Roma dos situaciones jurídicas diferentes. Los romanos, por supuesto, en su idioma latín, denominaban estas dos situaciones la hereditas iacen y la usucapion pro herede. Para nosotros, en perfecto español, una de las primeras situaciones la vamos a conocer como la herencia yacente. De manera tal que esta es una de las primeras situaciones que se nos van a presentar o se presentaban cuando la antigua Roma, una fase intermedia entre la delación de la herencia y la adquisición de la misma. Ese periodo lo denominó Gallo como el periodo donde la cosa no le pertenecía a nadie, es decir, lo constituían como res nullium, lo denominaban de esa manera. Por consiguiente, esta situación, les decía antes de el corte, que esta situación se traducía en dos diferentes situaciones jurídicas en la antigua Roma. La primera era la hereditas iacen y la segunda la usucapion pro herede. Justamente cuando se pierde la comunicación, traducida, la hereditas iacen es la denominada herencia yacente. Hasta ahora se escucha, Katiuska. Hasta aquí sí vamos bien retomando. Sí, profe. Perfecto. Entonces, una de estas primeras situaciones que traían como consecuencia ese lapso, esa fase intermedia, donde los bienes no tenían su próximo titular, la identificaron los romanos en una primera fase como la herencia yacente. La herencia yacente es una situación que dio lugar a la formación de una institución jurídica llamada yacente, que, ojo, es muy distinta a la conocida herencia vacante. Son dos figuras
completamente distintas. Concretamente, la herencia yacente son bienes en estado de, si se quiere decir, de suspensión y están en un estado de tutela en espera de que un heredero la acepte. Recuérdense que no confundir la herencia yacente con la herencia vacante. La herencia vacante es otra figura sometida ya, por supuesto, a un procedimiento distinto en donde la autoridad competente la declara vacante y esos bienes hereditarios pasan a manos del fisco, a manos del Estado o a manos de una fundación de acuerdo a el cumplimiento que le quiera dar la autoridad de turno, pero es otra figura que no estamos tratando justamente en este preciso instante. Estamos hablando entonces concretamente de la herencia yacente. Entonces, la herencia yacente son bienes en estado de suspensión y de tutela. ¿En espera de qué? En espera de que un heredero acepte las disposiciones patrimoniales. De manera que se mantiene viva la posibilidad de que exista un heredero que pueda asumir la totalidad de los bienes dispuestos por el de cuyos. Marlene, buenas tardes. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Seguimos. Hablábamos, Marlene, antes de que te incorporaras, de la figura o la fase intermedia que se producía entre el momento de la delación de la herencia y la aceptación de la misma. Decía en un principio que a esta situación en donde los bienes se encontraban, si se quiere decir, sin dueño conocido y cierto, los romanos los denominaban res nullium, es decir, una cosa de nadie. Esta situación provocaba o traía como consecuencia la conformación de dos instituciones jurídicas que los romanos llamaban herencia yacente y la usucapio pro herede, describiendo entonces la herencia yacente, decíamos, Marlene, que se concretaba cuando los bienes quedaban en una especie de estado de suspensión, en un estado de tutela en espera de que su respectivo heredero tomara posesión del mismo. Yulimar, buenas tardes. Bienvenida a nuestra clase de hoy. De manera tal entonces que, repito, la herencia yacente son bienes en estado de suspensión y de tutela en espera que un heredero acepte. Y de esta manera, este estado de suspensión momentánea, pasajera, mantenía viva la posibilidad de que existiera un heredero que pudiese asumir la titularidad de todos los bienes del de cuyo. Cosa diferente, insisto, ocurre con la herencia vacante, ya que son bienes sin titular, que ya han sido declarados en bona vacantia, y excluido de que un heredero, por supuesto, les decía anteriormente, los pudiera aceptar. No confundir nuevamente la herencia vacante con la herencia yacente. Son dos figuras distintas. Tercera vez que lo repito, mis estimados estudiantes, no confundir la herencia yacente con la herencia vacante.
Por tanto, el destino de los mismos va a ser pasar ¿bajo qué? Bajo la titularidad de los acreedores de la herencia o, en su defecto, para el erario público, según se estableció desde un principio en las disposiciones desde el periodo clásico, con distintas leyes que desarrollaron esta materia. Entonces, con todo esta situación, este patrimonio hereditario carente de manera temporal, jurídicamente hablando, pro tempore, carente pro tempore de un sujeto titular, provocaba, por supuesto, una multitud de problemas en orden a los derechos y obligaciones en torno a tales bienes, así como, por supuesto, los incrementos y, por supuesto, disminuciones en orden a su valor que podían en algún momento sufrir. En este sentido, la naturaleza jurídica de esta figura evolucionó con distintas etapas. Originariamente, como les decía, los bienes hereditarios se consideraban como res nullium, como si no tuvieran dueño, tal como ya les expliqué que estableció Gallo. Por ello, el antiguo ius civilis admitía la posibilidad de la apropiación posesoria de bienes hereditarios. Por supuesto, haciendo la salvedad de que ello no implicase cometer ningún tipo de delito, como por ejemplo un hurto, con la consecuencia de que de la adquisición de la condición de un heredero transcurrido un año desde la toma de posesión. Es lo que se da a conocer posteriormente como una usucapión pro herede, sin necesidad, por supuesto, inclusive de buena fe y con la finalidad práctica de forzar al heredero voluntario a aceptar dicha herencia con la amenaza latente de perderla por otras vías. Desde el siglo I, inclusive, después de Cristo, la denominada apropiación posesoria de bienes hereditarios permite solo la usucapión, no de todo el patrimonio hereditario, sino de determinados bienes que no los tuviesen bajo otro título, como el de arrendatario, depositario, etcétera, ya que por supuesto con ello se iba contra la máxima de que nadie puede por sí mismo cambiar la causa de su verdadera posición. Además, por supuesto, en materia legislativa, el Senado consulto de la época exigió, por supuesto, para que existiera la usucapio o la usucapión en esta materia de sucesión, cuando no se había tomado posesión por parte del heredero directo, se exigía, por supuesto, que el procedimiento de usucapión se efectuara partiendo, por supuesto, de la buena fe, admitiendo, por supuesto, la revocación de esta misma figura. ¿Cuándo? Por supuesto, admitiendo la revocación cuando la figura del heredero podía surgir y reclamar, por supuesto, la revocación de la usucapión a favor de sus derechos. Pidiendo, por supuesto, a los magistrados la restitución de los mismos bienes. 2, 3 y 27 minutos.
Jesús, ¿cómo vamos? Aún se me logra escuchar, ¿se me entiende? Por favor, Jesús. Sí, profe, se escucha bien. Gracias, Jesús. De manera tal entonces que, siguiendo en este mismo orden del desarrollo de esta misma figura, por ejemplo, Marco Aurelio, consultada la bibliografía perfectamente, tipificó como un delito de carácter público la ocupación dolosa de bienes hereditarios, de manera tal de que en esta fase, insisto, en donde los herederos no tomaban posesión de los bienes por circunstancias diversas, a pesar de que existían la figura de la usucapión, por ejemplo, insisto, era perfectamente regulada por el derecho romano para preservar, por supuesto, los derechos de los herederos, y se cuidaba muchísimo que no existiera ni la mala fe ni ocupaciones de tipo dolosa de los bienes. Por su parte, como siempre, cuando manejamos cualquier institución jurídica, siempre vamos a desencadenar con el derecho justiniano. En la parte de Justiniano, finalmente, regula totalmente la usucapión. ¿Dentro de qué? Del sistema general de usucapión, otorgando la adquisición de la propiedad de las cosas muebles e inmuebles que integran el patrimonio hereditario a la figura, a la persona que haya estado ejerciendo el título de heredero. Así los efectos, por supuesto, de los incrementos y disminuciones patrimoniales de la herencia podían ser directamente ya atribuidos a aquella persona que se encontraba en posesión de los bienes y que aceptaba ser heredero, o en su defecto, en otras ocasiones, se admitió la ficción de que de prolongar de manera ficticia, insisto, la vida del causante hasta el momento de la aceptación de la herencia por algún llamado. Por otro lado, y ante la ausencia de algún poseedor con aspiración a convertirse en un heredero, se admitía, por supuesto, que la misma herencia que se encontraba adyacente, que hacía las veces de titular, tal y como reza siempre en el dicho romano, en muchas partes del derecho, la herencia es considerada como dueño. En cualquier caso, inclusive, mientras estuviese en una situación de herencia adyacente, era el magistrado de turno el que debía ejercer siempre un cierto control en el orden de los gastos necesarios a cargo de dicha herencia. Todo este procedimiento, siempre y cuando, insisto, no tomara posesión de el patrimonio el verdadero heredero. De manera tal que en este lapso, cuando no aparecía formalmente poseyendo la totalidad del patrimonio, los romanos manejaron estas dos situaciones con la herencia yacente y la usucapión pro herencia. Ahora bien, pasando a este punto, por supuesto, perfectamente definido, tenemos que describir lo que se consideraba en cierta medida la separatium bonorum en como figura jurídica
unida a la aceptación de la herencia. Figura importante, pues tiene como situación verdadera la de proteger indudablemente la herencia principal del heredero, antes por supuesto la sucesión real del causante. En un principio, según nos cuenta o nos delega Gallo, podemos investigar perfectamente, a la muerte del pater familias, en un principio, los denominados sui heredes formaban, según la costumbre romana, repito, a la muerte del pater familias, formaban entre ellos una sociedad llamada en latín consortium erto nocito, o sociedad de propiedad sin dividir. Algo así, un consortium, una especie de sociedad antes de que se produjese la división de la herencia. Cuenta Gallo. De esta forma, creada esta especie de consorcio, se creaba una situación o una especie de figura de copropiedad o de comunidad de bienes en la que cada uno de sus miembros, de la misma forma, podía disponer de las cosas comunes, obligando siempre a los demás de las mismas obligaciones. Esto es antes de que se repartiera oficialmente la herencia como tal. Nos cuenta Gallo, por otro lado, que tal consortium podía en cualquier momento finalizar, podía cesar en cualquier momento. Y para cesarlo debían entonces procederse a la división material de la herencia formalmente, bien fuera de forma voluntaria y de común acuerdo entre cada uno de los herederos, o bien, por supuesto, actuando mediante la vía judicial, actuando judicialmente mediante, por supuesto, el ejercicio de cualquiera de las actio que disponía el heredero en cuanto al derecho que lo amparaba, cualquier tipo de acción o de división de la herencia, de común acuerdo, lógicamente, o efectuándolo a través de la vía judicial. Sin embargo, en el derecho clásico, nos refiere Gallo, esta figura de este consortium, repito, en el latín, consortium erto non cito, esta figura del consortio en el derecho clásico tiende a desaparecer y en su lugar surge una situación como una especie de condominio en la que cada uno de los coherederos va a participar en proporción a la cuota que tiene en su herencia. Entonces, la división de la herencia, tanto en el antiguo consortium como en la más reciente comunidad de bienes, tiene, como siempre, la única función de traducir en cosas concretas aquellas cuotas ideales, pero claro, por supuesto, de forma abstracta, que van a corresponder a cada uno de los coherederos.
Por tanto, la división de la herencia en el acto mismo, es el que va a hacer cesar o esta especie de consorcio al principio que les menciono, o esta especie de copropiedad o condominio o comunidad, para atribuir a cada heredero la titularidad plena de las determinadas cuotas, en lugar de la simulación en cuanto a la comunidad creada o el condominio de alguna cuota abstracta. Bien, como consecuencia de esto que les estoy exponiendo, como consecuencia de todo esto, Mayra pregunta, ¿aún se me escucha, Mayra? Por favor, pregunta. Sí, profesor. Gracias, Mayra. Como consecuencia entonces de lo que estoy exponiendo, No se escucha nada y luego vuelve la señal. ¿cómo podría suponer una ventaja patrimonial, obviamente, para el heredero? Buenas tardes, Karen, bienvenida a nuestra clase el día de hoy. Buenas tardes, Karen, ¿me escuchas? ¿Qué problema? Yulimar, ¿me escuchas en este momento? Marlene Fresta se unió, dice el chat. ¿Me escuchas, Yulimar, en este momento? Profe, como dijo Mayra, se escucha un poquito entrecortado por momentos. Bien. Vamos a hacer algo. Vamos a tomar una decisión. Vamos a ver si entonces